Ok, damos inicio formalmente entonces a la segunda fase e iniciamos también la grabación para que les quede también al resto de todos. Aquí vamos con la asignación. Estas son las tareas para el equipo 3 y 4. Mira, la impresión que no ve bien ahí, pero ahí sí. A ver si pueden tomarle alguna fotito, porque a lo mejor no alcanzo a subirla, pero yo hago siempre el esfuerzo de hacerlo. Pero es mejor ir acostumbrándose a ir capturando por pantalla eh, estos ejercicios. Entonces, este vendría siendo para el equipo 3 la letra A y B, para el equipo 4 la letra C y la letra D. Un poco guiando la forma de hacer este ejercicio, la variante es que si se dan cuenta aquí dice masa atómica del cloro es igual al porcentaje del cloro 35 por la masa atómica del cloro 35. Bueno, lo que vimos recién en la clase. La variante de estos ejercicios es que le pidan a ustedes calcular la masa atómica del cloro 35, el cloro 37, o sea, la masa del isótopo. Y lo que sea dato sea la masa atómica del elemento. Entonces ahí lo que hay que hacer es despejar al revés. O sea, como se supone que va a tener esta información, va a tener los porcentajes, la única incógnita va a ser la masa del isótopo. Entonces ahí la idea es que sean capaces de hacer el despeje que corresponda. Bien, aquí tenemos algunos datos respecto ahora a algo nuevo. Y bueno, no tan nuevo, porque ya lo hemos avanzado bastante respecto a lo que es la tabla periódica. La tabla periódica, como el nombre lo indica, una persona, bueno, varios, en realidad varios científicos se dieron cuenta que habían ciertos patrones que se venían repitiendo en ciertos elementos y comenzaron a ordenarlos. Este orden no es perfecto, tiene sus imprecisiones, pero lo que se ha logrado es bastante bueno. ¿Y por qué? Porque hay varias propiedades que se mantienen más o menos parejitas en cada uno de los períodos o de los grupos, porque por ahí están los períodos, las filas, los grupos son en columnas. Y podemos ver también que tenemos por el lado derecho lo que son los gases nobles, otros metales, lo que está en verdecito, y el grupo alcalino, alcalino térreo, los que están con amarillo y un poco de color naranja. Bueno, lo importante ahora es avanzar un poquito más en materia respecto a de qué manera uno puede determinar a partir de un compuesto cuál es el peso relativo que tiene ahora cada elemento dentro del compuesto. Y eso también es muy útil al momento de hacer formulación de compuestos químicos. Para eso sirve esta parte. Ahora, esto en general no tiene tanta relación, bueno, por supuesto que es química, pero tiene más que ver con temas de porcentaje, cómo sacar porcentaje. Entonces, para recordar, el porcentaje siempre se va a calcular como la parte sobre el todo. Buscamos una parte y luego buscamos el todo, y el todo siempre va a ser la sumatoria de las partes. Entonces, si yo quiero calcular porcentaje de algo, siempre va a ser la parte sobre el total de algo. Veamos entonces el ejemplo que tenemos acá. Dice, determine la composición porcentual del cloroformo. El cloroformo tiene ese compuesto, y aquí tendríamos que poner entonces los datos. Masa atómica relativa del carbono, que va a salir del carbono. Ahora sí, no debería pasar. Ahí sí. Masa relativa atómica del hidrógeno, que ya la habíamos puesto, y masa atómica relativa del cloro, que también la habíamos calculado recién. Todos esos datos ya los tenemos incorporados. El carbono era 12,011 y esto era U+. El hidrógeno era 1,008. El cloro 35,45, que fue el que recién calculamos. Así que por ese lado andamos muy bien con todos los datos que tenemos hasta ahí. Luego viene el concepto de la parte sobre todo lo que le estaba comentando recién. Lo ¿El número de átomos?
Claro, justamente. Lo primero que tendríamos que hacer es calcular la masa relativa del compuesto. Y eso se hace con el número de átomos. Muy bien. Entonces aquí tenemos número de átomos. Número de átomos, lo vamos a poner en tablita. Y aquí veo que del carbono tengo 1, del hidrógeno tengo 1 y del cloro hay 3. Entonces lo que voy a poner al lado, aquí lo voy a poner como cálculo, corresponde al número de átomos multiplicado por la masa relativa del elemento. Ahí sí. Y esto lo hicimos anteriormente, sería multiplicar eso por la masa atómica y lo mismo, el 1 por la masa atómica del hidrógeno, la masa atómica del cloro por 3 y eso da 106,35. Luego, la masa relativa del compuesto completo va a ser la sumatoria de cada una de esas partes. Entonces, si lo queremos ver desde una perspectiva de lo que es porcentaje, podríamos poner aquí parte 1, esta sería parte 2, esta sería parte 3. ¿Sí? Entonces, si quiero saber cuál es el porcentaje de carbón o de carbono, sería la parte 1 sobre el total. ¿Y cuál es el total? Este vendría siendo el total. Eso desde el punto de vista porcentual. Pero sabemos que ese total tiene un nombre y corresponde a la masa relativa de, y ahora vamos a poner el compuesto CCCHCl3, que es el cloroformo. Ese vendría siendo. Y esto por supuesto que tiene UMA, se mide en UMA. Y ahora podemos calcular, dice, determine la composición porcentual del cloroformo. ¿Cuál es el porcentaje que tiene cada uno de los elementos dentro del cloroformo? Y eso lo podemos hacer aquí. Vamos a poner porcentaje. El porcentaje dijimos que era la parte sobre el todo. En realidad yo lo que hice fue calcular la fracción, que era parte sobre todo sin multiplicar por 100. Entonces aquí yo lo podría inmediatamente poner como porcentaje. Ahora sí, porcentaje. Y sería eso multiplicado por 100. Eso es. Acá sería lo mismo. La parte dividido por el todo. Y aquí también. Esta parte dividido por el todo. Esto debería sumar 1, porque al 100%. Y aquí tendría que copiar eso hacia allá, ahí estaría. Y aquí está en porcentaje. Eso fue la forma de. Ahora, si es porcentaje, no debería tener tantas cifras significativas. Podríamos dejarlo en 1, en 2 cifras significativas. Con eso bastaría y está bien, ¿no? Quizá en 3 por el hidrógeno. Ya, aquí nos damos cuenta que el cloroformo, así como especie, se explica principalmente por la presencia de cloro. El cloro es el que tiene mayor peso específico dentro del componente. Hidrógeno tiene muy re poco, trazas de hidrógeno, y que le sigue por el carbono. ¿Sí? Ese más o menos vendría siendo su composición. Entonces, la composición del cloroformo sería 10% carbono, 0,84% de hidrógeno y 89%, casi el 90% del cloroformo es cloro. ¿Sí? Eso es. ¿Alguna duda, consulta? Esta parte de acá quedó en cálculos, para que nos quede claro que todo esto fue lo que hicimos en cálculo. Vale. Ok, avanzamos entonces con Espere, profe, espere. el nombre. Quiero avanzar solamente con esto de la asignación. La asignación de los que les toca hacer esta parte de composición porcentual. Entonces aquí lo dejo, a ver si le pueden sacar a este sí fotito. Equipo 3 entonces, y equipo 4. Equipo 3 haría
Esto es fácil. A y B. A, B. Y aquí sería C, D. Ahí sí. A y B y el otro C y D. El E y F quedan a la vida. ¿Sí? No es necesario que lo hagan. Al menos para la evaluación formal, lo pueden hacer en forma voluntaria, pero no es exigible. ¿Vale? ¿Puede subir un poquito, profesor, por favor? Gracias. ¿A ese o no? Sí, gracias. Ok. Listo, gracias. Vale, vale. Aquí entramos en un concepto nuevo que tiene relación con fórmulas químicas. Las fórmulas químicas se pueden dividir en dos grandes series. Una está asociada a la fórmula molecular y la otra es la fórmula empírica. La fórmula empírica es aquel compuesto que se encuentra en la naturaleza en su mínima expresión, y la fórmula molecular es, de alguna manera, una proporción o es factor de la fórmula empírica. Eso se ve acá, aquí, es factor de la fórmula empírica. Por ejemplo, si tenemos metano, CH4, ahí tenemos fórmula empírica. Fórmula molecular sería C2H8. Fíjense, el factor es 2. Si yo me fijo bien, si multiplico ahí, imaginariamente multiplicando, en realidad no es tan así, pero pasa a ser este C2 y el 2 multiplicando el 4 pasa a ser 8, C2H8. Esta vendría siendo fórmula empírica, y esta, como es múltiplo de la fórmula empírica, pasa a llamarse fórmula molecular. Otra fórmula molecular del mismo podría ser... Profe, disculpe, no alcanzo a escuchar bien qué significa FE. Fórmula empírica. Ah, perfecto, gracias. Empírica. Y la otra es fórmula molecular. Entonces, de lo que me están poniendo atención, ¿cuánto debería ser el valor de H ahí? Profesor, ¿qué se refiere cuando dice forma molecular? ¿Alguien me puede traducir eso? Porque yo no escuché bien, disculpe. Y que sonó medio robotizado, entonces no Parece que sé. sí, ya. H12, profe. Gracias, muchas gracias. Claro, ¿cómo supo que era H12? Porque, claro, seguramente lo primero que hizo fue multiplicar 3 por 1, que está bien 3, y 3 por 4, 12. Eso es. Y eso también es otra fórmula molecular de la fórmula empírica, que es el CH4. Luego, el CH4, entonces, ¿por qué es empírica? Porque no hay otra forma de reducirla más, no se puede reducir más. Yo no puedo llegar y poner, por ejemplo, un C05 y un H2. La razón es que tienen que ser siempre números enteros acá, y el mínimo número entero es el 1, no 0,3 ni 0,5. Esa es la razón entonces por la cual uno puede comenzar a reconocer si está en presencia de una fórmula molecular o de una fórmula empírica. Poniendo algo aquí que no existe, si es simplemente para que podamos ir entendiendo esto. ¿Sí? Ahí está. Este compuesto inexistente solamente es desde el punto de vista de entender si es o no fórmula empírica o fórmula molecular, si se entendió o no el concepto. ¿Este compuesto es fórmula empírica o fórmula molecular? Sin hacer cálculo ni nada, sino que así como está. Molecular. ¿Ya? Empírica. Empírica, yo creo. Ya tenemos dos versiones, una molecular y otra empírica. Bueno, la fórmula molecular es aquella que se puede comenzar a dividir hasta llegar a la fórmula empírica. ¿Sí? Entonces, si fuese así, yo debería entonces poder dividir esto hasta llegar a la fórmula empírica. Entonces, el 2 lo puedo dividir por 2, sí. Ya, entonces ahí voy bien. Voy a dejarlo en 1, C. Luego,
Si ya el C2 lo dividí por 2, estoy obligado a dividir el 5 por 2. No lo puedo dividir por 5 porque se divide por uno solo. Entonces ahí ya no me está cuadrando No, porque pues me ya para estaría que quedando H Un 2,5. decimal y no se puede, tiene que ser entero. Y en el cloro peor. El cloro está peor porque me quedaría 3,5. 3,5. Entonces, no. Claramente esta es una fórmula empírica de un producto, por supuesto que no existe, pero es más o menos para que se entendiera el concepto de empírica y molecular. Hecha esa aclaración, entonces, ahora sí podemos comenzar a desarrollar el primer ejercicio relacionado al tema. Como ya nos hemos acostumbrado en todos estos ejercicios, lo primero es poner datos para saber qué es dato y qué es lo que es cálculo, qué cálculos vamos a hacer. Cálculo. Cálculo significa que es algo, aquello que yo manipulo, aplico ecuaciones y obtengo resultados. Datos yo lo leo o está disponible en el enunciado del ejercicio. Entonces, veamos acá, dice, un compuesto tiene la siguiente composición. Un compuesto, no se sabe cuál. Carbono, entonces ya pongo dato, carbono, tiene 42,9%, voy a anotar el valor como fracción, 42,9% de carbono. Esto es de carbono. Luego el otro es de hidrógeno. Hidrógeno. También tiene su valor ahí. Y el valor es de 16,7. 16,7. Y el otro es nitrógeno, que tiene un valor de 38. 38%. Cuando uno desarrolla estos ejercicios, no asuma que lo que le están entregando suma 100. Entonces, siempre asegúrese, sume entonces usted por su parte y debería darle 1, no le está dando 1, entonces me falta 1, parece. O estoy leyendo mal. Está el primero 42,9 que es carbono y este me lo salté, 2,4% de hidrógeno. No está bien puesto este. Ese me lo salté, lo leí mal. Ese debería ir acá. Ahí estaría, 2,4% de hidrógeno. Luego 16,7% de nitrógeno y 31% de oxígeno. Está bien. Bueno. No se escucha Profe, silencio los que están. Ahí sí. Está, en música. está en una fiesta clandestina. No han invitado más encima. Huéspedes. Ya. Es un antro. Es una... ya, entonces Una misa clandestina. aquí tenemos entonces el porcentaje que está hecho en términos de fracción, ¿sí? Lo único que hice fue llevarlo a fracción, nada más, no hice ningún cambio ahí. Fracción de carbono 0,42, hidrógeno 0,24, que es 2,4%, aquí es 16,7% y 38% oxígeno. Yo les decía que nunca asuman que esto suma 100. De hecho, a mí me sirvió para darme cuenta que me había saltado 1. Entonces, la suma de esto tiene que darme 1. Y ahí está comprobado que la suma de todo eso está dando 1, que significa 100%. Entonces, hasta ahí vamos bien, está cuadrando perfecto. Ahora dicen acá, determine la fórmula empírica. La fórmula empírica se refiere a esto, a que yo obtenga los numeritos que están ahí. Eso me están pidiendo. ¿Cuáles son los numeritos que están ahí? Si nos vamos al ejercicio anterior, lo que nosotros hicimos a partir de estos numeritos, fuimos capaces de calcular el porcentaje. Entonces ahora al revés. Nos están dando los porcentajes y nosotros ahora debemos calcular estos numeritos. Eso es todo el cuento. Entonces estamos haciendo como el ejercicio en retroceso, en reversa. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es determinar un mecanismo para obtener esos números. ¿Cuál es el camino? Aquí hay una fórmula que en realidad sirve en que se hacen todos los ejercicios iguales. Así que si usted aprende a hacer este ejercicio, todo el resto son iguales. No hay cambio en esto. Aquí la clave es asumir como base de cálculo un valor de 100 gramos del compuesto. Entonces, yo me doy arbitrariamente un valor de 100 gramos de compuesto.
que no está, si se dan cuenta, no está en el enunciado del ejercicio de 100 gramos, no, yo me los doy, es una base de cálculo para poder resolver. Entonces yo digo, en 100 gramos de compuesto, ¿cuántos gramos voy a tener de carbono? Entonces aquí el dato es masa de compuesto es igual a 100. Eso es lo que estoy poniendo aquí, masa de compuesto. Aquí yo pongo valor igual a 100. ¿100 qué? Gramos. Ese valor que yo acabo de poner ahí, yo me lo di. O sea, de alguna manera es dato, porque yo me estoy dando este valor. Quizás que quede bien claro que este es un valor que yo me di en forma arbitraria. Siempre lo puedo dar, por supuesto, porque ese es el método. De eso se trata el método, de que usted se dé un valor arbitrario, en realidad no es tan arbitrario, sino que se da 100. No se dé otro valor, sino que sea el valor de 100 para que le salga más fácil. O sea, usted podría darse un valor de 133,5, sí, pero finalmente le va a generar más conflicto que ayuda, porque si se da 100, esto va a ser multiplicar por 100 y ya sabe que le va a dar 42,9, le va a dar 2,4, 16,7, 38. Para eso uno se da 100. O sea, no significa que no se pueda dar otro valor, se lo puede dar, pero es más complejo. Entonces, ¿para qué hacerla fácil si se puede hacer? O sea, ¿para qué hacerla difícil si se puede hacer fácil? Eso es. Entonces, me doy base de cálculo 100 y como ya sé que tengo 100 gramos de compuesto, que ese es el valor, lo multiplico por el porcentaje de carbono de ese compuesto. Entonces, sé que la masa de carbón, y aquí es masa, no es masa atómica, la masa ahora de carbón, y aquí voy a poner del elemento, la masa del elemento, es igual a 42, ¿qué? 42 gramos, porque me estoy dando una base de cálculo de 100 gramos de compuesto. Y lo mismo tengo que hacer acá, 100 gramos lo multiplico por el valor de 2,4, 2,4 me da. Y lo mismo acá, 16,7% de 100 es 16,7, más el 38% de 100, 38. Ahí están todos los gramos. ¿Cuántos gramos me tiene que sumar todo esto? 100. Ahí está. Entonces ya comprobé que hice un buen trabajo porque no hay nada extraño porque me está dando efectivamente los 100 gramos, los mismos 100 gramos que yo me di. Hasta esta parte, ¿alguien no entendió lo que hicimos? Lo único que hicimos fue darnos una base de cálculo y multiplicar cada uno de esos porcentajes para transformarlos en masa. Porque estos porcentajes no es masa, sino que es porcentaje. Entonces, en ninguna parte del enunciado hay gramos. Entonces, lo que estamos haciendo es darnos una base de cálculo para poder resolver el ejercicio. Y yo me di arbitrariamente 100 gramos. Entonces, la pregunta es, en 100 gramos, ¿cuánto tengo de carbono? Bueno, 42,9% me da 42,9 gramos. Y así hice todo el resto. Ok, hasta ahí entonces vamos bien, creo yo. Lo que hay que hacer ahora es calcular cuántos moles tengo en cada masa, porque las fórmulas están en función de masas atómicas y no de masas en gramos. Entonces aquí ponemos moles. ¿Moles de qué? De cada elemento. Y se mide en mol. ¿Qué fórmula ocupo? La fórmula que ya aprendimos por acá. Entonces aquí necesitamos, eso sí, datos de la masa atómica de cada uno de los elementos. Entonces, la masa atómica del carbono era 12, 011. gracias. Hidrógeno 1,008. Nitrógeno, esa hay que buscarla. El oxígeno era, 14,007. ok, 1, 2, 3. 14,007. 007. Vale, ahí estamos. Entonces ya tenemos los datos, tenemos la masa, que está ahí, y la respectiva masa atómica, que se lee de la tabla periódica, que la pusimos ahí. Lo único que hay que hacer ahora es, de la ecuación 2, obtener los resultados. Entonces sería la masa dividido por su masa atómica. En este caso sería esa. Luego, la masa dividido por su masa atómica. Y lo mismo con el otro. Hasta ahí. Y ahí ya tenemos los moles. Hemos calculado los moles presentes en el compuesto. Lo que sigue a continuación es deducir cuáles son los numeritos que ahí aparecen.
decíamos anteriormente en la explicación, cuando yo les decía, ¿dónde está? Ah, lo eliminé, parece. ¿En esta misma fue? No, aquí en la explicación, aquí está, perdón. Ya habíamos puesto un compuesto que no existía, y ahí explicamos por qué, porque tenían que ser siempre números enteros. Entonces, fíjense acá, tengo C3H12, C2H8, CH4. Lo que obtuve recién aquí son justamente esos números. O sea, si yo lo llevo y lo esfuerzo Profesor, a la ecuación, ¿sí? según yo, ahí el número de moles del hidrógeno está malo, porque dio lo mismo que el oxígeno. Y Veámoslo. Sí, sería masa dividido por su masa atómica. Y luego, ahí estaría bien. El hidrógeno estaría bien. Y, veamos el oxígeno entonces. Masa del oxígeno dividido por su masa atómica. sí, el oxígeno. Sí. Ah, ¿no? ¿Y cómo? ¿Por qué es lo mismo? Bueno, está lo mismo, pero esos también están correctos los valores, ¿vale? Ya, recapitulo entonces. Los números que ahí aparecen en mol de alguna manera está representando a la ecuación ya de la fórmula del compuesto. Entonces yo podría, y de hecho se acepta en química analítica ya con bastante precisión, se acepta poner 3,57 a los espectrómetros, luego H 2,38, luego nitrógeno 1,19 y finalmente el oxígeno con 2,38. Pero nosotros partimos la premisa que debían ser números enteros. Entonces, eso como está aceptado, de hecho se puede, pero nosotros fuimos bien enfáticos que tienen que ser números enteros. Entonces, lo que hago yo es buscar que sean enteros. Para lograr eso, lo que hago es normalizarlo. ¿Y cómo los normalizo? Con el número más pequeño. Entonces, si se recuerdan, en esta parte, la forma de normalizarlo o para pasar de fórmula empírica a molecular, yo multiplicaba por 2. ¿Se acuerdan? 2, 8. Ahora multiplico por 3, 3, 12. Entonces ahora tengo un número, que en este caso es, el más pequeño es 1,19. Los voy a dividir a todos por 1,19. Entonces, si este lo divido por sí mismo, debe darme 1. Está bien, ahí ya tengo 1. Y todo el resto lo tengo que dividir siempre por el menor, porque los quiero normalizar. Recuerden que se divide todo por el mismo número. En la anterior multiplicábamos todo por 2 o dividíamos todo por 2. En este caso hay que dividir por 1,19. Entonces, este lo divido por el menor, que es ese. Este de acá lo divido por el menor, que es ese. Y la misma historia acá. Este lo divido por el menor. Ahí está. Finalmente, entonces, llego a la conclusión que el compuesto sería este que está acá. C3H2N y O2. Bueno, este 1,99 es 2. ¿Sí? Así que está perfecto. Profesor, ¿Sí? una consulta. Yo lo hice de otra manera y llegamos al mismo resultado en todo caso, ¿Ya? pero yo solamente tomé los números que están adelante. Como usted dijo que eran un entero, me desligué de las fracciones, o sea, de la coma hacia atrás, ese numerito. Asumí que cada uno de los elementos tenía eh, tenía C3H2NO2. Eso asumí yo. No sé si estará bien, estará mal, me jugará en contra, O sea, lo que hizo fue usted deshacerse de esto. ¿sí? De las decimales, porque Entonces, usted dijo que era un número entero. el punto es que si yo aproximo este, me da 4. No me quedaría en 3. No sé si me va Sí, a dar. exactamente quedarían cuatro, pero no en ningún momento dijo que había que aproximarlo, así que asumí que era tres. Claro, no, pero fue parte de la fantasía de la aproximación y no aproximación. No obedece a ninguna lógica, digamos. Podría ocurrir que eventualmente llegue a un valor erróneo, porque
no se ajusta necesariamente a lo que siempre va a ocurrir. O sea, yo le aconsejo no hacer... Profe, Sí, porque puede llegar a otro consulta, resultado. Dígame. supongamos que ese número de moles que se dividió por el número menor, ¿cierto? O sea, todos esos numeritos de moles que se dividió por el número menor, más chico de los moles que hay puesto ahí, no diera un resultado exacto, así como lo está diciendo recién el compañero. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Qué es lo que se tendría que cambiar en el caso que nos diera decimal y no un número entero? ¿O Ya, habría que aproximarlo? Ese es el tema. entendí. Supongamos que la cosa funcionó solamente para el primero y quedó efectivamente quedó en 1 porque lo estoy viendo por el mismo. Pero el otro me funcionó también, quedó en 2. Aquí también funcionó, quedó en 2, pero este me quedó en 3,5. O sea, el 3,5 estamos claros en todos que no es número entero y es 3,5. Entonces el 3,5, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo para que me quede el número entero? ¿Por el mismo? No, Por 2. Por 2. por 2. 3,5 multiplicado por 2 me va a dar el número entero. ¿Cuánto es 3,5 por 2? 7. 7. Y 2 por 2, 4. 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4. Y ese, Y ese ahí sería se agranda ahí agranda toda la la fórmula fórmula empírica en ese caso. Y esta sería fórmula empírica, no molecular, porque no te puede quedar una fórmula empírica con un coma y algo, como este caso. Ah, ya. Ya, se entendió. Esa sería la forma de resolverlo. Ah, ya, profe. Entendido. Por ejemplo, si hay otro que da 3,66666, ahí multiplicar por 3. O sea, la idea es que siempre nos acomodemos para que llegue siempre a un número entero. Pero ese sería el camino. ¿Vale? Pero el método dice, primero divida por el menor, vea qué pasa. Si le dan todos números enteros, genial. Si no ocurre y pasa esto, multiplique nuevamente hasta que logre que todos sean enteros. Y eso sería. Vale. Bueno, ahí estaría el resultado del ejercicio. C3H2 es un grupo anhidro, NO2. Fin del ejercicio. Veamos entonces acá. Equipo 3. Bueno, la asignación sigue siendo la misma acá. Equipo 3, equipo 4. El equipo 3 sería A y B. A y B. Y equipo 4, C y D. C y D. Ahí estaría. Le sacan la fotito de rigor para que puedan hacerlo. Recuerden, aquí fíjense, todos buscan lo mismo. Determine fórmula empírica, determine fórmula empírica, determine fórmula empírica. Y se obtuvo por combinación de gas. Bueno, es lo mismo. Determine la fórmula empírica. Ok. Bueno, aquí la diferencia del D es que no hay que calcular porcentaje. O sea, fíjense, nosotros para poder resolver este ejercicio tuvimos que darnos una base de cálculo para llevar los porcentajes a masa. ¿Sí? Ese era el problemita que teníamos acá, que no teníamos por dónde agarrarnos porque no teníamos masa. En este no tienen el problema, porque ya le dieron la masa. No hay que darse ninguna base de cálculo porque ahí está la masa. Así que con estas masas ustedes trabajan en forma directa para obtener la fórmula empírica. Estos no, pues aquí necesitan base de cálculo. Aquí todos necesitan base de cálculo, excepto este. Aquí hay que resolverlo directo. O sea, se salta el porcentaje. Bueno, veamos entonces ahora fórmula molecular. La fórmula molecular ya la vimos ya, de alguna manera acá. La expliqué. La fórmula molecular es múltiplo de la fórmula empírica. Puede ser multiplicado por 2, multiplicado por 3, por 4, lo que sea. En general, en la gran mayoría de los casos, aplicando principio gaussiano, lo que se encuentra en la naturaleza, todos los compuestos siempre están como fórmula empírica. Todo el resto, que es fórmula molecular,
son compuestos muy inestables, duran re poquito en la naturaleza ahí estables y pasan inmediatamente a ser fórmula empírica, porque su composición no se mantiene estable y migran inmediatamente a fórmula empírica. Ahora, en química siempre hay excepciones a la regla. Por ejemplo, el caso del cloruro de mercurio. El cloruro de mercurio, en su estado más estable, es la fórmula molecular. O sea, es lo contrario de lo que acabo de decir, pero es un caso entre otros, ¿sí? Es como para demostrar o indicar que no todo se cumple a rajatabla en química. Hay siempre excepciones a la regla que no le han encontrado todavía explicaciones. Entonces, esto diría yo que está en la frontera del conocimiento, que todavía no se sabe por qué es tan estable siendo que es fórmula molecular. Pero es lo que se puede comprobar en forma empírica, que se mantiene muy estable, y este es el que no se encuentra estable, HgCl. Es como plop, pero así es, ahí lo tenemos un caso concreto. Entonces, solamente señalar que la fórmula molecular es muy raro que esté, porque generalmente está muy inestable, pero hay excepciones en donde lo que se mantiene con mayor estabilidad es fórmula molecular, como el caso del cloruro de mercurio. Habiendo hecha esa analogía y ese alcance, ahora pasamos entonces a resolver ejercicios que incorporen fórmula molecular. O sea que son múltiplos de la fórmula empírica. Veamos en este caso. Dice acá, en fase gaseosa, el tricloruro de aluminio tiene un peso molecular, masa molecular. Antiguamente se llamaba peso, pero ahora es masa molecular relativa, de 267 gramos partido por gramo mol, o también llamado UMA. Determine la fórmula molecular. Bueno, lo primero es datos, porque en realidad tenemos que ver qué cosas son datos. Para poder calcular la masa molecular relativa necesito las masas atómicas. Entonces voy a poner masa atómica relativa del aluminio y necesito la masa atómica relativa del cloro. Claro, del cloro. La del cloro es 35,45 y la del aluminio, si alguien me la sopla, mataría. UMA, y este también es UMA. 26,900. 900, no alcanza. 82. Gracias. 982. Ahí estamos. Ahí está el valor de la masa atómica del aluminio. Entonces, podríamos hacer el esfuerzo de calcular la masa atómica del compuesto, la masa relativa molar del compuesto. ¿Qué compuesto? AlCl3. Este compuesto, así como está AlCl3, sin saber nada de lo que está hacia abajo, 267, nada de eso, sino que así como está ACl3, ¿es fórmula molecular o fórmula empírica? Empírica. Empírica. Muy bien entendido. Es empírica porque no hay forma de reducirla más. Si hubiésemos tenido, por ejemplo, Al3 y Cl9, esa sin duda que es fórmula molecular, porque si yo divido por 3, me queda Al, y si yo por 3, me queda 3. Entonces, esta sería fórmula molecular de la fórmula empírica que está acá, ¿sí? Que sería la fórmula empírica esta multiplicada por 3. Pero ahora vamos a calcular con la información que tenemos acá, calcular la masa molar del compuesto tricloruro de aluminio. Y lo que hacemos es poner, y ya lo hemos visto en los otros ejercicios, número de átomos que tiene. El número de átomos de aluminio, en este caso sería 1, número de átomos de cloro serían 3. Podemos calcular lo que es la masa relativa de cada elemento.
multiplicado por su número de átomos. Número de átomos. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces sería 1 multiplicado por su valor y luego el 3 multiplicado por su respectivo valor. La sumatoria de eso debiese darnos 267, pero no nos dio 267. Fíjense que la masa de la fórmula empírica da 133. Y si yo la comparo con la fórmula Doble. molecular, Ah. es casi como el doble, si se dan cuenta. Entonces ahí yo inmediatamente sé que si estas no son iguales, claramente esto obedece Porque a la fórmula L12. molecular. Claro. Entonces aquí lo que hago yo es calcular el factor. El factor que de alguna manera explica la relación que hay entre la fórmula empírica y molecular. ¿Y cómo calculo el factor? Me faltó poner entonces el valor. Masa relativa del compuesto X, que no sabemos qué forma tiene, pero sí sabemos que ese compuesto tiene su masa de 267 UMA. Entonces ahora sí el factor. El factor sería siempre el mayor dividido por el menor. Y eso nos da 2. Entonces, la fórmula molecular debiese ser de AL 2 CL 6. ¿Sí? Esa sería la fórmula molecular del tricloruro de aluminio. Profesor, ¿Sí? ¿podría repetir la parte del factor que no lo entendí, por favor? Ya. Voy a volver acá. Es esto. El factor vendría siendo el alfa. Y vendría siendo, la explicación es que la fórmula molecular es proporcional a la fórmula empírica por un factor, que este factor yo multiplico la fórmula empírica y me da la fórmula molecular. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Dividiendo la masa del compuesto, en este caso del compuesto fórmula molecular, 267, dividido por la masa molar del que tiene la fórmula empírica. Siempre va a ser el mayor sobre el menor. Entonces, el mayor, que es 267, dividido por la masa atómica del compuesto que está como fórmula empírica, me da el factor 2. Entonces, como ya sé que es 2, y la fórmula es AlCl3, multiplico el 2 por el aluminio, me queda Al2, ya el 3 lo multiplico por 2, me da Cl6. Si el factor hubiese sido 3, hubiese obtenido la que está acá arriba, Al3Cl9. Pero acá el factor fue 2, por eso obtuve ese resultado. Perfecto. ¿Sí? Eso Sí, es. sí. Perfecto. Ok. No sé si hay alguna duda o consulta ahí. Parece que no. O sea, profe, del factor, que en este caso fue 2, se va a multiplicar con la fórmula original. Con la fórmula empírica, correcto. Siempre por la fórmula empírica. Tenemos Ya. que siempre Gracias, profe. asegurarnos que sea empírica, porque si no es empírica nos puede dar cualquier cosa. ¿Cómo más seguro que los números no se puedan dividir por un factor común? Por ejemplo, si fuese esta, Al3Cl9, ¿puedo dividir por 3? Sí, entonces no es empírica, esta es molecular. O sea, dividir por 3 significa que puede dividir por 3 a todos, ¿ah? No solamente a uno. O sea, está claro que aquí al AL3 lo puedo dividir por 3. La pregunta es, ¿y el del vecino también lo puedo dividir por 3 y es entero? Sí, porque el 9 dividido por 3 da 3. Entonces, no sería esta fórmula empírica, sería fórmula molecular, porque es posible dividirla por un múltiplo a todos. Ok, vamos a la tarea. La tarea aquí sería entonces equipo 3, equipo 4. Esto podría ser, esta fórmula molecular. Entonces aquí vamos a dejarlo solamente con la letra A, el equipo B con la letra B. Dos ejercicios nomás, ¿vale? O sea, aquí de los 4 hacen 1 y 1. Letra A, el equipo 3, y letra B, el equipo 4. Eso sería.
Ok, avanzamos entonces con lo que es balance en sistemas reaccionantes. Cuando partí la clase señalaba que esto es estequiometría, y la estequiometría nos entrega la relación en que se van a combinar distintos compuestos para formar compuestos nuevos. Y esa relación obedece a ciertas proporciones particulares y que no pueden ser distintas a esas. Por ejemplo, para formar, no sé, por ejemplo, nitrógeno más hidrógeno, eso forma NH3. NH3. Me faltó una flechita para simbolizar. Ahí sí. Ahí está. Nitrógeno más hidrógeno forma amoníaco. Ahora, no es tan así porque en realidad, como les decía, se hace a través de proporciones que son bien definidas. No son proporciones así a la vida, sino que son súper bien definidas. Y una de las cosas que se tiene que cumplir en las reacciones químicas, en la ecuación química, esto es una ecuación química, es que la cantidad de elementos a la izquierda tiene que ser igual a la derecha. Entonces ya nos estamos dando cuenta que no eran iguales, por eso ahí puse un 2 para igualar los nitrógenos. Ahí tengo 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Pero al poner 2 nitrógenos aquí, me he hecho perder el hidrógeno, porque aquí tengo 2 por 3, 6 hidrógenos, y acá tengo 2 hidrógenos. Aquí tendría que poner delante del hidrógeno un 3, y ahí ya me queda igualada la ecuación. Tengo 2 nitrógenos a la izquierda, 2 nitrógenos a la derecha. 6 hidrógenos a la izquierda, 6 hidrógenos a la derecha. 2 por 3 da 6. Así que estamos súper. Entonces ahora va la explicación. Para formar amoníaco se requiere una molécula de nitrógeno con 3 de hidrógeno. ¿Y puede ser 2 de hidrógeno? No, tienen que ser 3. Ay, no pueden ser 2,999, no, tienen que ser 3. Esa es la relación, por eso son proporciones bien definidas. Por una de nitrógeno, 3 de hidrógeno. Esto es equivalente a, por ejemplo, a ensamblar una bicicleta. Supongamos una bicicleta normal que tiene 2 ruedas, un manubrio y un marco. Entonces, si yo les digo, a ver, yo quiero armar bicicletas. Tengo 4 ruedas, 3 manubrios y un marco. ¿Cuántas bicicletas puedo armar? Tengo 4 ruedas, 3 manubrios y un marco. ¿Cuántas bicicletas puedo armar? Una. Una sola porque lo que me está limitando en el ensamble de estas bicicletas es el marco. Por más que quisiera hacer 2 bicicletas, porque tengo 4 ruedas, que podría hacer 2, pero me falta el marco. Así que no lo puedo hacer. Es un marco, un manubrio, 2 ruedas. Esa es la proporción para hacer un ensamble de una bicicleta normal. Entonces, para hacer el amoníaco también necesito 1 de nitrógeno, 3 de hidrógeno, y eso va a formar 2 moléculas de amoníaco. Y no 3, ni 2,4, ni 2,5. 2. Exactamente 2. Entonces, estas proporciones bien definidas se desarrollan a través de, se expresan a través de ecuaciones. Entonces, en esta ecuación, al lado izquierdo están los reactantes, las materias primas habitualmente, y al lado derecho están los productos ya terminados. Y todos estos se relacionan de manera y en forma definida. ¿Qué es lo que da esos números bien definidos? El que se tenga la misma cantidad de elementos a la izquierda que a la derecha. Eso define esos números. Si se dieron cuenta acá, tuve que tantear. Pero no necesariamente, o no siempre se va a poder tantear. Y por eso es que nosotros vamos a aprender el método algebraico que nos va a permitir calcular o estimar siempre, más que estimar, calcular estos coeficientes estequiométricos presentes en las ecuaciones químicas. Esto es una ecuación química. Ecuación significa que tiene a la izquierda reactantes y a la derecha tiene productos. Ecuación química. Luego, la reacción química involucrada en la que aquí está, pues, la transformación de la materia prima en producto terminado, eso ocurre en una reacción química. ¿Cuál es el primer paso para igualar una ecuación química
por el método algebraico es ponerle letras delante de cada uno de los compuestos. Aquí le pusimos letras A, B, C, D, E. Nótese que no puede ser cualquier letra porque como estamos hablando de compuestos y hay involucrado también elementos, si yo pongo, por ejemplo, una letra C mayúscula aquí, fíjense, ahí yo tendría una C mayúscula, no me sale mayúscula, sí, C mayúscula, y pongo además cobre, eso yo podría decir que es una combinación de carbono con cobre, y estaría equivocado porque en realidad me estoy refiriendo a que es el coeficiente estequiométrico, o sea, fatal si yo trabajo con letras mayúsculas, porque los podría confundir con elementos, ¿sí? Otro caso podría ser más complejo, en donde tengo oxígeno atómico y le pongo, o no, oxígeno molecular, y llegaría a la conclusión de que esto es CO2, dióxido de carbono. Y no, me estoy refiriendo a que tengo un número delante del oxígeno. Entonces, para evitar esas interferencias, se debe trabajar con letras minúsculas. Por eso es que no se trabaja con letras mayúsculas. Entonces, adelante de cada compuesto le pongo letras minúsculas. Entonces, adelante del cobre le pongo una A, adelante del ácido nítrico le pongo una B, luego la que sigue una C, adelante del nitrato de cobre, del óxido de nitrógeno una D y antes de la agua una E. Y ahí estoy listo. Ese es el primer paso. Paso 1, asignar letras minúsculas a cada uno de los compuestos. Eso sería el primer paso, letras minúsculas. Paso 2, hacer balance por elemento. El balance por elemento es lo que hicimos aquí, lo que hice yo acá. Dije, tengo 2 nitrógenos y acá tenía uno solo, tienen que ser iguales. Entonces hay que hacer un balance por elemento. Y elemento significa nitrógeno, hidrógeno. Y en el caso que estamos haciendo nosotros sería cobre, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y no hay más. Entonces vamos a empezar a hacer el balance del cobre. Balance al cobre. Balance al cobre. El balance del cobre en este caso estaría dado por letra A, porque si me van siguiendo, al lado izquierdo tengo un solo cobre. Entonces, ¿cuántos cobres tengo? A, porque el número que está delante del cobre, A. Luego, dado que no hay cobre al lado, no hay nada de cobre, sigo avanzando y me encuentro con la flecha. La flecha yo la traduzco en el método algebraico como un signo igual. La flecha va a ser signo igual. O sea, la cantidad de cobre a la izquierda tiene que ser igual al cobre que está en la derecha. Aquí nos damos cuenta que el C está multiplicando el cobre, entonces A es igual a C. Eso es lo que tenemos ahí. Esta sería la, voy a poner acá, ecuación 1. Voy a poner 1. Ecuación 1. Balance ahora al hidrógeno. Balance al hidrógeno. Balance al hidrógeno sería, también tengo un solo hidrógeno, en este caso sería B. No hay más hidrógeno, el único hidrógeno presente está en el ácido nítrico. Va a ser igual, y aquí tenemos que ver, ¿hay hidrógeno en el nitrato? No, no hay. ¿Hay hidrógeno en monóxido? Tampoco, solamente hay hidrógeno en el agua. Entonces aquí tendría que... ¿Sí? Dos hidrógenos. 2E, correcto, 2E. Muy bien, 2E, porque el E está multiplicando al 2, 2E. Y ahí tendríamos ecuación 2. Luego vamos balance al nitrógeno. Ya hicimos hidrógeno, vamos al nitrógeno. Y el nitrógeno, la misma historia, tenemos B. B es igual a nitrógeno. Paramos en el primero. ¿Hay nitrógeno? Sí, aquí hay nitrógeno. Hay que tener cuidado porque hay un paréntesis y sería multiplicado por 2 y por C, 2C. O sea, sería igual a 2C, 2C. Luego sigo avanzando. ¿Hay nitrógeno aquí? Sí, también. Entonces tengo que sumar más nitrógeno presente en el óxido, sería más D. Y no hay nada más. Pues. Entonces ahí tendríamos ecuación 3. No hay más.
Y luego viene balance al oxígeno. Sí, lo único que nos queda, balance al oxígeno. Y ahí estaríamos con el balance del oxígeno, que sería igual a primero un 3B, 3B. 3B, y no hay más oxígeno a la izquierda, las flechas son sin igual. Aquí tenemos varios oxígenos, fíjense, tenemos presencia de oxígeno en los 3 compuestos. Así que aquí hay que estar atentos. Por el lado del 6. oxígeno, aquí tengo 2 por 3, 6, 6C, 6C, 6C. Sumo oxígeno por el óxido, más D. Y luego sumo por el agua, más E. Ahí estamos. Y ese vendría siendo la ecuación número 4. Ahí estaríamos con la ecuación 4. 4 ecuaciones. Lo que sigue a continuación es resolver el sistema de ecuaciones. Aquí, en general, lo que uno espera cuando llega a este sistema es que debiese uno siempre buscar la forma de que esto se resuelva rápido, sencillo, y si uno se da cuenta cuántas ecuaciones tiene 4, y cuántas incógnitas tiene la A, la B, la C, la D, la E. Hay que trabajar con la ecuación más corta primero. O sea, más que con la ecuación más corta, hay que primero darse cuenta de que tiene más incógnitas que ecuaciones. Entonces, como tiene más incógnitas que ecuaciones, está obligado a darse una base de cálculo para poder resolver. Eso significa darse un valor arbitrario para poder resolver. Eso es lo primero que hay que tener claro. Esto siempre pasa así. O sea, siempre va a tener un grado de libertad más en estos tipos de balance. Eso significa que siempre se va a tener que dar una base de cálculo. Si se recuerdan cuando hicimos el de los porcentajes para los cálculos de los numeritos que van en las ecuaciones, nos dábamos 100 gramos de compuesto. Aquí también hay que darse un valor, pero no son 100 gramos, sino que es un valor arbitrario que uno puede definir para poder resolver el ejercicio. Entonces, uno podría tomar, por ejemplo, el de la número 2, de la ecuación 2, como para partir resolviendo el ejercicio. Vamos a poner perdón, aquí, ahí sí. De ecuación 2, de la ecuación 2, puedo decir que de aquí, de la ecuación 2, despejo el E. E va a ser igual a B partido por 2. No sé si me van siguiendo. ¿Sí? B partido por 2. Ya. Entonces, sea B igual, y aquí la pregunta va para ustedes, ¿qué valor le debo poner a la B larga, B minúscula por supuesto, para que el E sea entero? No tiene que ser un número fraccionario. ¿Qué valor? Un 2. Un 2. Un 2. Un 2. Medio. Un 2. Le pongo un 2. Entonces, si le pongo un 2 al B igual 2, inmediatamente sé cuánto va a valer E. El E va a ser igual a 1. 1. Eso se puede ir viendo. Entonces, ahora, fíjense lo que uno puede hacer. Por ejemplo, de la ecuación 3, reemplazar ahí en la ecuación 3 el valor obtenido. Vamos a poner aquí mejor reemplazando, para que nos quede claro mejor. Reemplazando en 3. O sea, en la misma ecuación que está ahí, ¿sí? Para que quede todo clarito qué estamos haciendo. Entonces, B, el valor ya sé que es 2. 2. Voy aquí, en esta ecuación. B sé que vale 2. El C lo dejo igual, porque eso no lo obtenía. No lo hemos tenido. Más D, que tampoco lo hemos obtenido. Esta ecuación sigue llamándose ecuación 3, para que nos quede claro. Ahora, reemplazando en 4, en ecuación 4. En la ecuación 4 nos pasa algo parecido, porque ahí tendríamos, en este caso, 3 por 2, 6. ¿Me van siguiendo, no? 3 por 2, 6. En la ecuación 4. Estoy aquí, el B vale 2. Entonces, 3 por 2, 6. ¿Vale? 3 por 2, 6. Luego sigue 6C. Ahí no hay nada que hacer, no tengo nada que hacer ahí. Más D. Tampoco tengo información del D, sigo en D. Más E. El E está acá. Y el E vale 1. ¿Sí? Hasta ahí voy. Entonces, esto si yo
este lo puedo dejar ahí, lo mantengo, no hay nada que hacer. Este sí lo puedo seguir arreglando. En este caso sería, el 6 pasa hacia el lado, pasa como 5. ¿Me van siguiendo, no? Aquí 6 menos 1, 5. Y el otro lo mantengo, 6C más D. ¿Vale? Aquí uno se puede dar cuenta en esta ecuación que si yo las resto, si yo resto la 4 menos la 3, si pongo 4, porque tiene que ser en ese orden, 4 menos 3, menos la ecuación 3, aquí me puede dar lo siguiente. 4 menos 3. Esta es la 4. Siempre tiene que ser la mayor menos la menor. 5 menos 2, ¿cuánto es? 5 menos 2. Los 3. 3. Estamos bien con 3. Luego 6 menos 2, 4. 4C. Y D menos D, 0. Entonces, de aquí ya puedo saber que C va a ser igual a 3 cuartos. De ahí saqué que C es igual a 3 cuartos. Y si C vale 3 cuartos, eso lo puedo empezar a reemplazar y digo, entonces ya sé que el A es igual a 3 cuartos. ¿Y eso de dónde viene? De la 1, de ecuación 1. Esta ecuación 1, A igual C. Y como el C igual a 3 cuartos, entonces la también vale 3 cuartos. Y creo que ya tenemos todo. Voy a ¿Profe? poner acá entonces. Esperen, déjenme cerrar. A, B, C, D, E. ¿Hay una X? No. Ya, ahora sí, disculpe, dígame. Profe, ¿y no esos resultados del 3 cuartos no deberían darle un número entero al tiro? Claro, justamente para allá voy. Por eso quiero anotar el resumen de todos los datos aquí, en esta columna que anoté. Entonces, el A, sabemos que nos dio 3 cuartos, ¿cierto? Sí, 3 cuartos. Es el... Perdón. Falta la D. ¿Perdón? La D, disculpe, ¿cómo la sacó? Que no veo. La D. ¿Eh? Sí. La D de dado. Sí. La D. No sé si la hemos sacado. No, no la hemos sacado. No la hemos sacado. No la sacamos. Profe, ¿Sí? una consulta. Nos dice, reemplazando la ecuación 4, usted puso 6 es igual a 6C más D más 1. ¿Y de dónde sacó el 1? Espera, si tengo aquí un problemita que De la E. general. Ya, ahora sí la pregunta. Me De decía, ahí vale 1. este E vale 1. Entonces, de esta ecuación, en la 4, fíjate, tengo 3B y el B vale 2, ¿cierto? Entonces, 3 por 2, 6. ¿Hasta ahí va bien o no? ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Ya. ¿Ya? Luego dice igual 6C. Ese lo mantuve, 6C. ¿Sí? Luego dice más D. Y luego dice más E. Y el E vale 1. ¿De dónde saqué que el E vale 1? Ese lo obtuve de acá, de la 2. Esto viene Está la de vaina. Ahí 2. está la vaina, ya. De 2. Gracias, profe. De 2. Ya, ahora sí voy a salir de esta vaina porque esta media rara acá sería más 3 cuartos. 3 dividido por 4. Ahí sí. Luego la B dijimos que era 2. 2, gracias. La C, 3, 3 cuartos. o sea, el mismo de arriba. La D, Un medio. un medio, más 0.5. Y ahora la... no, pero la D no la hemos encontrado, entiendo. No la hemos yo sé que es 0.5, pero no la hemos encontrado, se supone, para que a todos nos quede claro de dónde salió la D. Entonces, la D la podemos sacar de cualquiera de las dos ecuaciones, de la 3 o de la 4. Entonces, pareciera ser que esta está más sencilla aquí, de aquí. Entonces, aquí La C. D va a ser igual a 2 menos 2C. Eso es la D, ¿vale? Y como el C vale 0.75, eso es lo que vamos a hacer ahora entonces, para encontrarla. Sería 2 menos 2, menos 2, perdón, multiplicado por la C, y la C que es esa. Y ahí está 0.5. Ahí se obtuvo, ¿vale? Para quien preguntó cómo salió la D, la calculamos recién, 0.5. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta de la persona que decía, bueno, no tenemos que
trabajar con números enteros y claro, efectivamente, no trabajamos con un cuarto de marco para hacer una bicicleta, trabajamos con un marco, con 2 ruedas y no con 2,5 ruedas. Entonces, lo que hay que hacer, lo mismo que tendríamos que hacer en ese ejercicio que decíamos que una vez que cuando uno divide por el menor y le da un número que no es entero, hay que amplificar. Entonces aquí, si es 3/4, ¿por cuánto tendría que amplificar para que me dé entero el 3/4? Por 4. Por 2. No, no. Por 2 me da la impresión que no nos daría entero. No. Entonces, por 4 para asegurarnos. Si es 3 partido por 4, lo multiplico por 4, me quedan 3. Entonces, más 4 por este valor. Y tengo que multiplicar todo por 4. 4 por 2, 8. Este queda en 3. 4 por la mitad de 4 es 2. 2. 4 por 1, 4. Estos vendrían siendo entonces los verdaderos valores que tendría que llevar la ecuación. Entonces, el cobre sería 3 cobre, 8 ácido nítrico, 3 nitrato de cobre, 2 de óxido y 4 de agua. Estos vendrían siendo los resultados finales con los que nos vamos a quedar. Estos son los que llegamos inicialmente, pero no cumplen la condición que sean números enteros. Y por esa razón los descartamos, los amplificamos por 4 y llegamos al resultado final. Mejor vamos a poner amplificar. Amplificar por 4. Y ahí llegamos al resultado. ¿Vale? Ok, llegamos al fin de la clase. Y aquí vamos a dejar entonces equipo 3, equipo 4. Y los valores serían AB. No, esto es pesado. A y B. ¿Sí? A y B. A y B. Con uno que hagan bien. Sí, porque ya tienen mucho trabajo. Entonces, con una... Tiene que ser método algebraico, pues, no el método por tanteo. ¿Sí? El método que hicimos recién. O sea, con las letras A, B, C, D, con eso. ¿Sí? Así hay que hacerlo. ¿Vale? Ok, los dejo hasta acá entonces y que tengan unas buenas noches. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, Cuídate, profe. Que esté bien. Gracias. Chau, chau. A chao. los equipos, Gracias. a los equipos que les tocó ahora la tarea, siéntanse libres también de contactarse si es que quedan ahí en el camino con algún ejercicio, ¿vale? La idea es que les vaya bien. Profesor, ¿va a subir pronto la clase? Y no estoy tan seguro, pero siempre Ya. intento hacerlo, ¿vale? Ya, pues, por favor. Gracias. Profe, consulta ¿Sí? por el tema de la calificación.